Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo, todas las personas que están con nosotros en este canal Conociendo la Biblia con Deolindo Arias. Nuevamente vamos a hacer otro estudio de la segunda parte siguiendo los libros de la Biblia, en esta ocasión el libro de Éxodo. Huele Shemot, que significa estos son los nombres. Ahí empieza el capítulo primero del libro de Éxodo, empieza con los nombres con descendencia y todo lo demás del pueblo de Hebreo. Y los griegos lo llamaron Éxodo, que quiere decir partida o salida. En el latín, ex quiere decir fuera de y hodos quiere decir camino. El autor se le atribuye a Moisés, según la tradición judía y cristiana, por su conexión estrecha y unidad en Pentateuco. Podemos encontrar en Éxodo capítulo 17, verso 14, capítulo 24, verso 4, capítulo 25, verso 1 y capítulo 36, verso 2. Y de la misma manera Jesús habló en Mateo 12, 26, atribuyendo a Moisés como el autor del libro Pentateuco. La fecha: en 1440 a.C. fue escrito este libro de Éxodo, durante primera parte de la peregrinación por el desierto de Cades Barnea. El tema: estadía de Israel por 400 años en Egipto y su salida en 1445 a.C. después de la muerte de José con el faraón Amosis I. Recuerden el Génesis, cuando José llega a ser gobernador, busca a su padre y a sus hermanos porque había llegado hambre a la tierra por 7 años. Entonces José, siendo un hombre importante, le concedió una tierra muy buena, se llama Gosén. Ahí habitó el pueblo de Israel. Estuvieron por más de 400 años en Egipto y se multiplicaron. Nacieron mucha generación en ese lugar. José muere y Faraón también muere y se levanta otro faraón, se llama Amosis I. En ese lapso de tiempo hubo muchas situaciones, hubo otras tribus, se llama Ixos. Ya la situación era lo mismo cuando estaba el tiempo de José. En esa manera el pueblo de Israel vino a ser esclavo de los egipcios. Empezaron a construir palacios y pirámides en ese tiempo durante faraón Amosis. Segundo tema: entrega de la ley del pacto. Hebreo lo llaman Torah, que significa enseñanza, o 10 mandamientos. En el monte Sinai, por 40 días Dios le entregó en ese lugar a Moisés como una ley para su pueblo. Otro tema del libro del Éxodo: la construcción del tabernáculo. Los hebreos llamaban Mishkan, que significa habitación. Mikdash, que significa santuario, lugar donde Dios habita. Podemos encontrar en Éxodo capítulo 25, verso 40. Por Moisés tomó esa construcción del tabernáculo cuando Dios le da los modelos en el monte Sinai. Ese modelo es modelo celestial, o sea que las cosas que se veían en el tabernáculo es de acuerdo a lo que Dios le había descifrado como tenía que ser, o sea que es modelo celestial. Ese tema vamos a tocar más adelante cuando vemos el tabernáculo, qué significa en las 3 secciones, los muebles y todo lo demás que están ahí. Y también las vestiduras sacerdotales en el desierto. Éxodo 25, de 1 al 31 y 18. Trasfondo histórico de Moisés. Vamos a hablar un poquito acerca de Moisés. Se divide en 3 partes la vida de Moisés: 40, 40, 40. O sea, los primeros 40 años, Moisés nace en Gosén, en el año 1525 a.C. Era hijo de Amram y Jocabed. Moisés significa sacado del agua. En ese tiempo estaba el faraón Tutmosis I. Entonces él decreta una orden de matar a todos los niños de Israel, varones, cuando nace en el tiempo de Moisés. Entonces su madre, ¿verdad?, Jocabed, para salvaguardar la vida de su hijo, que no pudo mantener
por mucho tiempo puso en el agua. Gracias a Dios, como Dios tenía plan para a él y para su pueblo, entonces la hija de Faraón, que se llamaba Hatshepsut, salva la vida de Moisés. Por eso le dicen sacado del agua. Entonces fue criado en el palacio y también en su hogar paterno. Y también fue criado con conocimientos intelectuales, militares y política de los egipcios. En el segundo periodo de los 40 años. Entonces huye de Egipto durante el faraón Tutmosis III. Fue a Madián, trabajó como pastor de ovejas y se casa con Séfora, hija de Jetro, y tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer. Podemos encontrar en Éxodo capítulo 18, versos 3 y 4. Durante ese tiempo de los segundo periodo de 40 años, Moisés tuvo un llamamiento por parte de Dios. Mientras él estaba, ¿verdad?, apacentando las ovejas de su suegro, llega a ese monte. Dios le aparece en forma teofanía. ¿Qué quiere decir teofanía? Esos son términos teológicos. Significa apariciones o manifestaciones visibles de Dios como un ángel de Jehová. En esta ocasión aparece como zarza ardiente. Zarza era solamente un elemento inanimado, no tenía vida, pero Dios aparece en forma teofanía como una zarza ardiente. O sea que Dios tiene mil maneras de aparecer o manifestarse a su pueblo. Y también podemos encontrar, aparecía en truenos y relámpagos en Sinaí, Éxodo 19, verso 16, ¿verdad? Podemos encontrar esa parte. Y también podemos ver cuando él regresa a Egipto para liberar su pueblo. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 22, 4, 1 al 31. Se va a encontrar con otro faraón, se llama Amenofis I, y este se niega a liberar al pueblo de Dios. Entonces Dios envía 10 plagas para liberar a su pueblo. Gloria a Dios. En ese momento, ¿verdad?, sale Moisés con su pueblo. Según un estudio dice, salieron más de 3 millones de personas. No solo israelitas salieron allí, también se colaron o salieron de otras personas de otras tribus, otras nacionalidades. Por eso vamos a encontrar más adelante muchos problemas, situaciones que le iba a pasar a Moisés por estas situaciones de razas, personas que salieron junto con el pueblo de Israel. Los últimos 40 años, la vida de Moisés, fue un líder, profeta y sacerdote de Israel en el desierto. Sufrió por los problemas de incredulidad del pueblo, las quejas y murmuraciones. Perdió la paciencia también como un ser humano, golpeando 2 veces a una peña en vez de hablarla. Por esa causa de golpear 2 veces, Dios le dice que no iba a entrar a la tierra prometida, solamente iba a ir lejos. Entonces, antes de morir, Dios le ordena subir al monte Nebo, que forma parte del monte de Abiram, para ver solamente la tierra prometida. Podemos ver Deuteronomio capítulo 32, 52. Entonces, muere allí en ese lugar y fue sepultado por Dios, un lugar secreto. Está en Deuteronomio capítulo 34, 6. ¿Cómo era el ambiente religioso en el tiempo de Éxodo? En Egipto se adoraban millares de dioses, nacionales, locales, hasta fetichismo se practicaba ahí. Ra, Amun-Ra eran dioses solares. Osiris era el dios del Nilo, que significará dios fertilidad y la vida. Horus era en forma de un halcón, era un dios del sol. El toro, la vaca, el gato, el cocodrilo, todos formaban parte de dioses de los egipcios, porque ellos creían que la naturaleza tenía espíritus. Hasta el día de hoy, en el año 2021 que estamos nosotros, hay muchos lugares todavía se practica ese tipo de religiones o creencias. En Israel, ¿cómo era el ambiente religioso? José tuvo mucha influencia en la parte espiritual por 51 años que estuvieron en Egipto.
a su padre y a sus hermanos y a todas las personas que estaban con ellos. Y también José tuvo una idea de separar a su pueblo de Israel, dejarlo en un lugar llamado Gosén, apartado de Egipto, donde estaba capital central. En el libro de Ezequiel nos habla, capítulo 20, versos 6 y 10, dice que en algún momento de esos 400 años que estuvieron allá, el pueblo de Israel había caído en idolatría. De igual manera, vemos en el desierto, también caen en pecado cuando construyen un becerro de oro. El ambiente político. Egipto era una potencia mundial. Toda la gente iban allá, parte política, económica y social, porque era un imperio que estaba dominando en esa época. Estaba formado por norte y sur. La capital era Tebas y Memphis, y estaba dominado por la dinastía de los faraones. Aquí le tengo un mapa. Vemos aquí el éxodo o la salida del pueblo de Israel hasta tierra de Canaán. Le voy a, con el puntero del mouse, le voy a señalar. Aquí estaba Gosén. El pueblo de Israel estaba ahí. Tenemos dos líneas. Una línea roja así por el mar Mediterráneo. Y esta parte es de Israel o tierra de Canaán. Y esta parte, donde usted ve la flecha, las negras, las negritas, es donde el pueblo caminó por 40 años, llegar al mismo lugar. Aquí dice 3-4 meses. Si el pueblo de Israel hubiera salido de aquí, de Gosén, tomando por mar Mediterráneo, le hubiera tomado máximo 4 meses llegar a la tierra de Canaán. Era la vía más corta por mar Mediterráneo. Pero Dios lo llevó a través del desierto, llegar aquí, Mar Rojo, y aquí a Mara, donde Dios endulzó el agua que estaba amarga, de aquí al monte Sinai, cuando le da los 10 mandamientos. Más adelante vamos a explicar un poco cuando el pueblo de Israel llega aquí, Cades Barnea. Escuchen esto algo rapidito que voy a enseñar aquí. De Cades Barnea hasta la tierra Canaán solamente le faltaba 11 días para llegar a la tierra prometida del pueblo de Israel. Pero por su queja, murmuraciones, por estar en contra de Dios y contra el líder de Moisés, en vez de 11 días para llegar allí, le tomó 38 años solamente ese espacio donde dice Cades Barnea. O sea que ustedes pueden ver la flecha, indica y regresan nuevamente acá en Sion Geber. En ese lugar mueren la primera generación que habían salido con Moisés. Y solamente llegan a la tierra prometida la segunda generación, Josué y Caleb y Moisés. Esa es la parte que quería explicar. Eso lo vamos a profundizar cuando lleguemos al libro Números. ¿Qué significa toda esta parte? En la parte espiritual de nuestra vida como cristianos, como siervos de Dios o como seres humanos que estamos en este desierto de la vida. El propósito del libro es describir la redención de Israel de su esclavitud e idolatría en Egipto y exaltarse a un lugar prominente como pueblo de Dios y su relación teocrática. Teocrática quiere decir cuando Dios es el rey, cuando Dios es el que manda. El pueblo tiene que someterse a la voluntad de Dios. Cristología, esa parte importantísima para nosotros. Tenemos tipología de Cristo en su persona y su obra en el libro de Éxodo. Primeramente, Moisés. Moisés se sacrificó su puesto real para buscar la liberación de su pueblo. Hebreos también habla 11, 24 al 26. Y fue rechazado por su pueblo, luego recién como libertador y gobernante. Hechos 7:35.
También fue profeta, sacerdote y rey en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Y Éxodo 24, 6 al 8 y Deuteronomio 33, 4 y 5. ¿Por qué es tipo de Cristo Moisés? Recuerden, la Biblia dice claramente en Filipenses capítulo 2. Jesús, siendo Dios, estaba en el cielo y vino a la tierra, se humilló hasta lo sumo, vivir entre los hombres, sufrir como los hombres. ¿Ah? Pasó hambre, situación, lo maltrataron, hasta los crucificaron. Siendo Dios, estando en el reino de los cielos, vino a la tierra, dejó su realeza, dejó su reino para vivir entre nosotros. Así como Moisés vivía bien, comía bien, tenía muchas cosas buenas, beneficios, bondades por parte de Faraón y por parte de la hija de Faraón. Pero a él no le importó si estaba bien. Él prefirió salvar a su pueblo y huyó de Egipto y luego regresar para liberar al pueblo de Israel. De la misma manera, Jesús, Dios, porque ya en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice que en el principio era el verbo, Dios se hizo verbo y habitó entre los hombres y vino a la tierra para enseñarnos. O sea que en el principio, cuando se hablaba por medio de los profetas, solamente se mencionaba el nombre de Mesías, el Salvador. Ahora Jesús estaba en persona en medio de su pueblo. Nuevamente le damos gracias a Dios, dice versos 10 y 11. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas los que recibieron le dio potestad ser hijo de Dios. O sea que aunque no hayamos visto a Jesús, pero estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, pero por fe los creemos, por fe tenemos nuestros corazones, por fe caminamos con Él y por fe sabemos que pronto viene a buscar a su pueblo. Así como Él dejó su reino celestial, vino a vivir entre los hombres y luego subió como sacerdote para seguir intercediendo por nosotros. Por eso Moisés es tipo de Cristo. Dejó su palacio para estar entre el pueblo. Gloria a Dios por esta, aleluya. Aarón era hermano de Moisés, fue un sumo sacerdote. Podemos encontrar en Levíticos 8, 1 al 13. Aarón intercedió en medio de los muertos y vivos para evitar la mortandad por murmurar contra Moisés. Ustedes se acuerdan o que la han leído en la Biblia. Después la rebelión de Coré, que habían quejado, murmurado contra Moisés y contra Aarón, Dios mandó un juicio. Se abrió la tierra y trajo vivo a los Coré y a todos los que tenían su bienes y su familia. Después seguía la muerte. Entonces ya Dios había mandado juicio, había muertos y había vivos. ¿Qué hizo Aarón? Se puso en medio de los muertos y vivos para que Dios no siguiera con su juicio, intercedió por su pueblo. De igual manera, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios. Cristo se puso en medio del juez eterno y las almas condenadas. O sea que Él vino para salvar nuestra vida. Estábamos perdidos en nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Estábamos condenados. Pero Jesús, al venir a este mundo y morir por nosotros y estar en el cielo, significa que Él es nuestro mediador. Por esa razón, Aarón es tipo de Cristo. Porque era sumo sacerdote, Él es que intercedía por el pueblo. Igual manera, Jesús es el mediador que intercede por nosotros. Gloria a Dios por esta razón, por estas cosas que Dios hace por nosotros. Por eso tenemos que ser agradecidos por lo que Él hace, por lo que hará y por lo que está haciendo. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Así que es importante de conocer estas cosas. El tabernáculo. Cuando Dios le da instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, que tiene que hacer un tabernáculo de acuerdo a modelo celestial, era tipo de obra de Dios
para acercarse a Dios. Cuando Moisés construye, ¿verdad?, el nombre de Jehová, el tabernáculo, 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Había una puerta. Este tiene un significado. Cada mueble tiene un significado. Los 2 querubines tienen un significado. La mesa tenía un significado. Todas estas cosas, el lavacro tenía un significado. Es tipo de Cristo, porque era una habitación donde Dios se comunicaba con su pueblo a través de sumo sacerdote. Y cualquiera no entraba a ese lugar, solamente las personas que habían sido escogidas por Dios. En ese caso era sumo sacerdote. Tenemos una puerta, ¿verdad?, que es Jesús. Cuando nosotros vamos a orar, a ayunar, antes de llegar al lugar santísimo, tenemos que examinarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que la palabra de Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios, buscar la dirección del Espíritu Santo. De esta manera llegamos ante la presencia de Dios. Por esa razón, el modelo de oración de Jesús nos dio: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para entrar al lugar santísimo, primero hay que honrar y darle gloria a Dios y darle alabanza y honor a nuestro Dios. Antes de pedir algo, hay que darle gloria a Dios primero. Eso tiene un proceso para llegar ante la presencia de Dios. El Cordero Pascual también era tipo de Cristo. ¿Se acuerdan? El Cordero era un animal sin defecto, manso e inocente, de 1 año. Entonces usaban ese cordero para derramar la sangre por la mañana y por la tarde, al comienzo de cada mes. Podemos encontrar en Números 28:1. Entonces el cordero se sacrificaba en el día de la Pascua, que significa, esa fiesta se celebraba como agradecimiento, conmemoración cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y también sacrificaban ese animal, el corderito, en el día de Pentecostés, que significa 50 días. Una fiesta de la siega, fiesta de las primicias por las bendiciones. Podemos encontrar número 28, 26, 30. Entonces, esa fiesta siguen celebrando hasta el día de los hebreos. Las primicias, bendiciones, ¿qué significa eso? Cuando Dios nos bendice en algo, hay que darle gracias, gloria a Dios por esto. Lamentablemente mucha gente hoy en día, en vez de darle gracias a Dios por todo lo que tienen en su casa, sus bienes, su familia, todo, en vez de darle gracias a Dios, piensan que ellos han logrado por su mérito. No, es porque hay un Dios poderoso el que nos bendice, ¿verdad? Por eso eran las fiestas Pentecostés, por las cosas buenas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, igual manera podemos encontrar en Juan capítulo 1 verso 9, cuando he aquí el cordero que quita el pecado. De igual manera podemos ver en Isaías capítulo 53, 7, cuando profeta Isaías dijo: como cordero fue llevado al matadero. Eso fue, o dijo, 500 años antes de que Cristo naciese. Imagínense, ya había profetizado el profeta Isaías. Así que el Cordero Pascual era tipo de Cristo. ¿Por qué tipo de Cristo? Cristo no abrió su boca, dice la palabra de Dios. Se inmutó, no dijo nada cuando llevaban a la cruz para sacrificarlos. Inclusive cuando Pedro corta la oreja del enemigo de Cristo y le dijo que no hiciera nada más que perdonar en ese momento. Él es inocente. Lo mataron como si fuera cualquier otro, como ladrón. Por eso es que es contado entre los pecadores. Aunque no era pecador, tampoco es pecador. Así que él es inocente, manso, y tiene todos los elementos fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Así que Cordero era tipo de Cristo en esa parte. Y por último, el maná. Los hebreos llamaban manjú, que quiere decir pan del cielo. ¿Por qué le llamaron esa manjú? Porque cuando Dios le mandaba ese maná por la mañana,
muy temprano después del rocío, que aparecía todos los días menos los sábados. Ellos dicen, ¿qué es esto? Nunca habían visto. Era como una semilla de culandro y tiene un sabor muy bueno. Entonces, por esa razón le llamaron manjú. Ese maná apareció por 40 años hasta llegar a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel vivía de eso. Pan del cielo, gloria a Dios. Y solamente los viernes recogían 2 porciones, porque como no se podía recoger el sábado porque era día de reposo y tampoco podía guardar al día siguiente, pues lo que recogían durante la semana de domingo a viernes. Y lo que recogían el viernes para 2 días no se dañaban el 24 horas después, se mantenía bien. O sea que el pueblo de Israel tenía que comer durante 24 horas. Después de 24 horas se llenaba de gusano. Dios sabrá por qué. Pero entonces lo importante es que el pueblo vivía de ese pan hasta llegar a la tierra de Canaán. Gloria a Dios por esto. Entonces, ¿qué tiene que ver maná con Cristo? Cristo es tipo de maná. Él mismo dijo en Juan capítulo 6, versos 32, 33, 50, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Porque Cristo da abundancia, gloria a Dios, desde el cielo, ¿verdad? Para sustento de nuestra vida y nuestra vida espiritual. Por esa parte importante para nosotros. Él mismo dijo, el que tiene sed, venga a tomar el agua, que nunca se acaba ni se agota. El que tiene hambre, venga a comer pan de vida. Por esa razón, lo invito. Si usted tiene una situación, un problema, en esa crisis que estamos pasando, venga a ver el agua del cielo y comer el pan de vida que es Jesucristo. Nunca va a tener más hambre, hablando de la parte espiritual. Aún a pesar de situaciones que estamos viviendo con necesidades, pero teniendo Cristo en nuestras vidas, y entonces nada ni nadie nos puede echar para atrás, porque es el pan de cada día, nos da fuerza, el poder, aliento para seguir adelante. Así como el pueblo fue alimentado por el maná por 40 años, era un milagro que pasaba. El pueblo no tuvo hambre, de igual manera, gloria a Dios. Por esa razón hay que alegrarse por todas las bendiciones que Dios nos da, por el pan de cada día, ¿verdad? Aún a pesar que hemos pasado tiempo, pero nunca hemos tenido situaciones de falta de pan y hemos tenido por la gracia y misericordia de Dios. Por esa razón yo hago este video, esta enseñanza. Así que hermanos, gracias por su fina atención. Dios le bendiga. Si usted quiere aceptar a Cristo, aunque esté en su cuarto, en su recámara, levante su mano. No es necesario estar en la iglesia para aceptar a Cristo. En su aposento puede hacerlo. Levantar su mano y decir, gracias, Señor. Gracias por la vida, el aliento que me da para seguir adelante y el pan de cada día. En el nombre de Jesús, gracias. Para mayor información, ariasdeolindo@gmail.com 6580-4030. Cualquier consulta y eso, podemos conversar. Eso lo hago en el amor de Cristo. Gracias, Dios le bendiga. Hasta la próxima, la tercera parte del estudio del libro Levítico. Gracias.